Pues Autobiografía de la piel, publicado por Alfaguara, es el recorrido que hace la propia piel por su historia en una voz narrativa en primera persona, el yo en singular, va dando cuenta de su memoria, de su paso por el mundo, de sus placeres, de sus heridas, de una reflexión que tiene que ver con el mundo en el que entra en contacto y también con el interior de la persona. Por ahí como su memoria es oceánica, porque pues todo lo abarca, todo lo envuelve, va dando cuenta de una piel pensante, porque resulta que, oh sorpresa, el cerebro también es cuerpo, ¿no? De pronto lo asimilamos como el asiento de la intelectualidad, de los conceptos, de lo abstracto, pero su base es concreta y real. De allí surgen las metáforas justamente que conjuntan el mundo físico con lo conceptual. Y de esta manera es como percibimos el mundo a través de nuestros sentidos y que pensamos con nuestros cuerpos. Esta historia de pronto de convertir a la piel en un personaje, pues bueno, obedeció a que yo he trabajado el tema de la sensualidad, de lo sensorial, del deseo en anteriores libros, pero de pronto fue como muy cardinal no solamente hablar del cuerpo en general, sino específicamente de la piel. Y una maravilla fue que encontré, por un lado, el concepto de yo piel de Didier Rancière, un psicoanalista que trabaja la idea de una piel psíquica, ¿no?, que nos conforma, y el hecho de que tanto el cerebro como la piel están constituidos por la misma capa embrionaria. Entonces, esto nos posibilita el cruce de lo físico con lo abstracto, que pueda haber una piel pensante y a la vez un cerebro sintiente. Y por ahí, a través de las metáforas, de los recursos literarios, pues fue darle voz a la piel, que yo creo que hasta donde recuerdo no se ha trabajado como personaje literario. Y ahora sí que fue una dádiva de los dioses, de las musas, de los musos, ¿no? Llegar a ese tema y luego imbricarlo con la voz narrativa de un plural, coral, un nosotras, de los habitantes de la piel, incluida la de una escritora llamada Ana Clavel, que da cuenta de sus propios textos en los que ha trabajado el tema del deseo y de la piel, por supuesto. En ese sentido, de pronto me vi casi obligada al tema de la ficción en el personaje de la piel, a trabajar la autoficción con el personaje de la escritora Ana Clavel, que soy yo y no soy yo, y la metaficción a través de los textos que presenta a lo largo del mismo cuerpo del texto y que la verdad es que juegan, ¿no?, a hacer ejercicios en los que se ha trabajado anteriormente los temas del deseo, del placer, de la transgresión, del incesto, del placer de una menor, ¿no?, que pues la verdad es que en estos tiempos de corrección política suena muy incorrecto. Pero bueno, eso es parte de los desafíos, ¿no? De que de pronto, pues uno como escritora, como escritor, tiene allí responsabilidades con la creación misma y que entonces, pues te tienen que llevar a una honestidad en lo que estás presentando como apuesta estética y literaria. Pues mira, yo tenía una primera experiencia con Las olas de Virginia Woolf, en la que cada uno de los personajes toma la voz y es una sensibilidad que se va moviendo como una suerte de oleaje interactuando con los otros. Y yo sabía de ese coro de voces, esa polifonía que se puede dar en la narración.
Entonces, cuando empiezo yo haciendo que la voz hable en primera persona, muy pronto se descorre hacia un nosotras que incluye a las habitantes diferentes, diversas que hay en nuestra piel, porque generalmente no somos solamente una persona, ¿no? Ahora sí que la esquizofrenia necesaria para lidiar en este mundo. Y esa voz de nosotras, que de pronto es ese colectivo con el que se identifica, a veces se separa, de pronto también incluí una segunda voz narrativa que confronta, que disiente, que cuestiona, y también incluí una tercera voz narrativa refiriéndonos a una ella, ¿no? Cuando toma más distancia. Entonces, estos son avances de la novela contemporánea que te permite jugar y ser libre y descubrir un mundo en realidad de incertidumbres, a donde nada es así como que la verdad absoluta, sino siempre verdades relativas. Y por ahí dar en el texto mismo, con el lenguaje usado, con las apuestas de las voces narrativas, con los diferentes planos de ficción, con esta suerte de horizontalidad de la propia piel transformada en escritura, ¿no? Transformada como en caricia envolvente, verbal, que llama, que apela al lector, a la lectora, a que por ahí se introduzca, se zambulla, piense en su propia piel, en su propia historia personal, en esa novela que se ha escrito en su epidermis y por supuesto también en las capas más profundas de la piel, porque como bien dice el poeta Paul Valéry, al que yo cito como epígrafe en la novela, ¿no? ¿Hay acaso algo más profundo que la piel? Y eso es una gran verdad, aunque aparente contradicción, ¿no? Mira, lo que ahí se desarrolla es que hay un transcurrir de la piel en sus primeras pérdidas, en sus primeras fracturas, en la división que se da entre esa piel y sus habitantes o su habitante más importante, que de pronto es como una gemela, pero de la que se distancia por circunstancias que tienen que ver con la represión del deseo, ¿no? Por ahí un deseo del incesto, la figura del primo, que bueno, después verá sus consecuencias en el momento de ser adulta y que allí se transforman los papeles y ella es la que decide, ¿no? Llegar a la consumación, como en su caso también los diarios de Anaïs Nin reflejan ese transcurrir de la experiencia deseante, no solamente del padre de Anaïs ya cuando es adulta, sino de ella misma enfrentando esos deseos prohibidos, esos deseos tabús y haciéndole frente para asumirse como persona y como escritora en esta búsqueda de aprendizaje a través del placer y del cuerpo. Y todo esto, en un momento dado, pues bueno, originalmente bastaba con la voz, ¿no? De la propia piel, hablando de sus experiencias, de sus coincidencias, fracturas, heridas, características, a veces completamente anatómicas, a veces hablando del mundo, reflexionando sobre en lo que la rodea, hablando de su propio acontecer y de su propio ser, ¿no? Reflexionando sobre la piel misma, cosas como que es el tacto un sentido olvidado, como que para tocar siempre implica ser tocado, que también se nos puede tocar sin tocarnos, ¿no? Como una forma metafórica de la poesía, de los momentos de belleza, de arrobamiento, de éxtasis y por supuesto amor, ¿no? También de las violencias del cuerpo, hay momentos en los que hablo pues, de situaciones de violencia extrema, como puede ser la violación, como puede ser el feminicidio, todo esto porque es parte de la historia personal y colectiva que como pieles vivimos. Y de pronto todo eso, pues allí imbuido, ¿no? De esta idea de que finalmente la piel es nuestro registro del paraíso. Es muy fácil imaginar herida y dolor y fractura y carencia, ¿no? Pero también nuestras heridas nos constituyen y nos permiten crecer.
La frase de "no hay belleza sin herida" es del pintor Francis Bacon. Yo la incluyo en la novela y la pongo como un antecedente de lo que sucede con Marilyn Monroe, que es un poco una suerte de gemela de la narradora, en el sentido de que ambas anhelan la ausencia del padre, que por ahí se ha perdido, y fraguan una historia de deseo en torno al padre, incluso de incesto en torno al padre, pero que tiene que ver con una suerte de ideal del príncipe encantado, del hombre que vendría a rescatarlas, en una postura no precisamente feminista, pero eso es lo que muchas veces nos conforma, ¿no? Más allá de los ideales de cómo deberíamos comportarnos, hay basamentos, hay raíces que nos llevan a la presencia idílica de ciertas figuras, y por allí entonces el hecho de imaginar, en el caso de Marilyn Monroe, que cito en la novela, a través de la novela Blonde de Joyce Carol Oates, de idealizar la figura del padre en este deseo de convertirse en una piel deseante, deslumbrante, que maravillara, que deslumbrara sobre todo a los hombres, ¿no? Y en el caso de la protagonista de mi novela, la piel y su protagonista también, que habita por detrás, pues está el hecho de que, como es una escritora, su escritura se vuelve una escritura deseante para restituir la pérdida, ¿no? Entonces esos paraísos que de pronto tuvimos en la infancia, en la adolescencia, y que se convierten en heridas luminosas, decía Octavio Paz, en cicatrices resplandecientes, porque no solamente son la marca de una huella quizá dolorosa, sino que nos permiten conocimiento y crecimiento para seguir adelante, ¿no? Son en realidad un impulso, y en el caso de Autobiografía de la piel se vuelven, lejos de un horizonte para victimizarse y para buscar la justificación, ¿no? En una fuerza vital que la lleva a la reivindicación del placer y de la transgresión de deseos que luego preferimos ocultar, ¿no? Porque la sociedad, la moral, la religión nos dicen que están mal vistos, ¿no? Pero en realidad son fuerzas fundamentales que tendríamos que incorporar para ser, yo creo, personas más plenas, y para encontrar maneras de sublimar el deseo y de buscar sucedáneos del placer sin dañar a otros, pero sí conseguir a la vez una satisfacción, una plenitud propia. Pues como habla desde sus comienzos de trayectoria en la escritura, habla del Quijote, lo mismo que de la muerte en Venecia, que de las olas, en este despertar de la conciencia, del flujo de conciencia de un personaje a otro, como en un oleaje, y va marcando ciertos momentos que son como muy formativos o de coincidencia con ciertos libros, Las mil y una noches. De pronto aparece El amante de Marguerite Duras, ¿no? Como ahora sí que una autora tótem. Anaïs Nin con sus diarios del incesto, especialmente, en los que revela esta transgresión llevada al término de lo concreto y real, cuando ella consuma el incesto con su propio padre, ¿no? Cosa que, bueno, les escandalizó a medio mundo, y que aún hoy en día, a pesar de que se la considera como un tótem del erotismo, ¿no? Esa parte como que oculta, ¿no? Y son deseos que están allí. La Lolita es Lolita no nada más porque llegue Humber ahí a querer seducirla, es Lolita porque ella también ansía la figura de una presencia masculina, paterna, que ha estado ausente. Y claro, hay una diferencia de fuerzas, ¿no?, que llevan al abuso,
Pero hay una parte de participación también, de querer demostrar que ya puede jugar con fuego y que no se va a quemar, de dominar a un adulto que le parece atractivo, ¿no? No sabe lo que se le viene encima, ¿no? Eso es la otra parte, ¿no? Por eso no podemos decir que sea la misma responsabilidad por participar, pero sí pensar que asumir el placer no tiene por qué hacer sentirnos culpables ni responsables de todo, ¿no? Es hablar como con autenticidad de los deseos y de la búsqueda legítima del placer a la que todos tenemos derecho desde muy pequeños. Entonces, bueno, es otra de las lecturas. Está en libros de ensayo como Paul Moret con El sentido olvidado, ensayo sobre el tacto, que la verdad fue un libro que me ayudó muchísimo a entender y a conocer sobre las maneras en que a lo largo de la historia de la civilización se ha trabajado el tacto. Y bueno, una exploración a donde conjunté una parte también como de poesía, como de lenguaje que iba escudriñando en el origen de las palabras, como en un laberinto táctil para relacionar conceptos como lo digital, que puede ser como muy abstracto o muy de tecnologías, con nuestros propios dedos, ¿no? Con las huellas digitales, con los dígitos, y entonces pues remitir justamente a los dedos, a esa parte del cuerpo que nos constituye y que es tan importante. Y entonces encontrar que de pronto, más allá de lo digital, el mundo antes era táctil, ¿no? Pero en la palabra misma de lo digital estamos implicando el cuerpo, esos cruces donde lo físico y lo conceptual están hermanados y que nos permiten justamente a través de las metáforas o de estas equivalencias pensar con nuestros cuerpos. Ay, por principio de cuentas, El amante de Marguerite Duras, que es pues toda una apuesta sensual y racional también de enfrentar el destino propio con los deseos de una persona, en este caso una escritora, que se abre a la experiencia del mundo pues para conocer, explorar y convertirse a plenitud en escritora, ¿no? Es una maravilla. También está la película que vale mucho la pena. Algunos la considerarán algo light, tiene algo, pero de verdad que desarrolla los ambientes y bueno, es una linda exploración a través de la pantalla. Otro libro que también entraría en esa selección sería el caso de pues, los diarios de Anaïs Nin, ¿no? Especialmente el tomo del incesto, donde ahora sí que con todo detalle describe la consumación del incesto que tiene con su propio padre. Recomendaría, por supuesto, el libro de ensayos de Paul Moret, que se llama El sentido olvidado, ensayo sobre el tacto, donde él con mucha erudición desarrolla los acercamientos al sentido del tacto a lo largo de la historia de la civilización. También muchos momentos en que se le niega a este sentido tan importancia, ¿no? Por ahí obras como Las olas de Virginia Woolf, ¿no? Que es toda una sensibilidad que se mueve, una percepción que envuelve no solamente los sentidos, sino también la parte de razonar y entender el mundo, ¿no? En una suerte de fluctuación, de oleaje que va de uno a otro personaje, no tanto de sus voces externas, cuanto de sus voces interiores, en un rejuego de monólogos fluctuantes. A veces no sabemos qué personaje es el que está hablando, pero llegamos a entenderlo por lo que se dice, y es
una maravilla. A mí una de las lecturas que me formó muy al principio fue la versión completa de Las Mil y una Noches, no las de los cuentos infantiles, porque esa es una edición censurada, porque las verdaderas Mil y una Noches en realidad se deberían llamar Las Mil y una Noches eróticas, en las que Sherezada tiene relaciones con el sultán y lo entretiene no nada más con cuentos. Esa es también un tesoro de cuentos, ¿no? De imaginación, de transgresión. Hay personajes sodomitas, hay personajes transgénero, transvestis, o sea, es la celebración de la carne y del cuerpo de una manera muy oriental, muy gozosa. Y bueno, también por allí hablar de obras como la propia Lolita de Nabokov, que pues más allá de lo políticamente correcto, es una obra literaria fuera de serie. Quienes no nada más se queden con la imagen de que está políticamente incorrecta, sino que se ahonden, ahora sí que se lancen en ese viaje que propone Nabokov, se darán cuenta de que no es una defensa de la pederastia, al contrario, exhibe todo lo que sucede en el personaje, sí, pero también de las consecuencias de seguir un deseo ilícito y además de dañar a alguien más, como llega a darse cuenta el personaje de Humbert Humbert, cuando se da cuenta de que ha apartado a Lolita del lugar en el que debería estar, en un coro de voces infantiles, disfrutando otro momento, y hay un sentido de culpa que nos hace pensar en ojo con lo que deseas, porque no solamente es tu satisfacción, sino no dañar al otro, ¿no? Entonces, eso podría ser también nada más.